Hola, saludándolos a todos con esta preciosa capa. Esta es la primera prenda que hago para este invierno del 2014. Aquí la tiene, es un cuello alto que me lo está pidiendo una persona muy especial que se lo quiere hacer a su mami. En realidad me mandó varios. Se me hizo práctico este, espero que le guste. Es muy fácil de tejer, muy rápido. Tiene la forma de hacerlo más amplio. Tiene todas las instrucciones. El cuello lo puede tejer lo alto que le guste. Y lo puede unir en esta forma de aquí con un broche. O coserlo 2 o 3 pulgadas en este espacio para que levante más el cuello. Ahí lo tiene. El cuello está tejido con gancho. Igual toda la capa es gancho. El cuello les estoy dando la medida para tejerlo. Se teje primero el cuello, después se montan los puntos con el gancho y son 21 vueltas de la capa. Aquí lo tiene de lado. Ahí lo tiene con ese pequeño broche. Es una idea también que puede ayudarle. Ahí está el cuello. Está alto. A mí me gusta que esté en esa forma. Ahí lo tiene. Usted lo va a hacer del tamaño que guste. Lo ancho. La costura. Aquí la tiene para un lado, la parte de atrás de la espalda. Ok, voy a usar este estambre. Esta es la marca del estambre. Ahí tiene la información. Es número 4. Este me gusta mucho tejerlo con agujas. Queda muy suave la prenda. He hecho los cuellos con esto. Me gusta mucho este estambre. El gancho que voy a usar es el número 5 milímetros. Ok, la capa se lleva 3 madejas de estambre. Son de 141 gramos cada una. Son 423 gramos en total, que son 15 onzas. Esto es lo que sobró de las 3 madejas. Empezamos el tejido con 41 cadenas. Si lo quiere hacer tamaño pequeño, le quita 10 cadenas. Si lo quiere hacer grande, le teje 10 cadenas más. Este es tamaño mediano, 41 cadenas. Vamos a tejer en la segunda cadena punto deslizado. Así vamos a tejer cada espacio de cadena un punto deslizado hasta terminar la vuelta. Aquí terminé la primera vuelta. En el último espacio hice el punto deslizado. Tejemos una cadena para empezar la vuelta número 2. Le damos la vuelta al tejido y en el primer punto vamos a tomar el lazo de atrás para tejer punto deslizado. En cada punto vamos a tomar el lazo de atrás de la cadena y seguimos con el punto deslizado toda la vuelta. Aquí terminé la vuelta número 2. Vamos a tejer una cadena
le damos la vuelta al tejido y vamos a repetir lo mismo que la vuelta anterior, el punto deslizado tomando el lazo de atrás de la cadena, así vamos a tejer 20 pulgadas repitiendo la vuelta número 2. Si es para un tamaño pequeño van a ser 15 pulgadas. Si es para tamaño grande van a ser 25 pulgadas. Les recomiendo que de vez en cuando estén contando los puntos, porque cuando termina uno la vuelta, aquí no se ve ningún lacito ya, pero tenemos el último. En esta parte de atrás está el lazo. Ahí está. Tenemos que tejerlo porque si no vamos a estar perdiendo un punto de vez en cuando sin que se note. Ahí está, vamos a terminar. Tengo el cuello terminado de alto, tiene 21 centímetros, que son 8 pulgadas y un cuarto. De ancho, 12 pulgadas, que son 24 pulgadas porque lo estoy midiendo en un solo lado. 24 pulgadas, que son 61 centímetros. Este cuello lo tejí no para que ajuste, sino para que, y también para que sea un adorno para la capa, que esté cómodo. Voy a montar 90 puntos para empezar a formar la parte de la capa. Corté el hilo porque la vista que va a tener el frente va a ser cualquiera de los dos lados, ya sea este o este lado, y no quiero que la unión de las vueltas vaya a tener la vista o la terminación en esta parte abierta, porque se puede usar también al frente el cuello abierto. Así es de que aquí anudé el hilo. Van a ser 90 medios puntos. Esta orilla la puede unir ya sea 2 pulgadas o 3 pulgadas, según como a usted le guste. Yo por lo pronto así la voy a tejer. Si después la quiero unir, lo voy a hacer según como ya la vea terminada también. Eso lo voy a dejar al final. Aquí anudé el hilo a la mitad y vamos a empezar con una cadena y un medio punto en el siguiente espacio. Voy a acomodar los medios puntos en esta forma. Estoy pasando un espacio, medio punto. Así vamos a llegar hasta la abertura del cuello. Ok, una nota más. Los puntos que vaya a montar en el cuello según el tamaño que teja debe de ser múltiplo de 2 puntos. Yo tejí 90 espacios como estas líneas que tengo adentro. 90 líneas para tomar el punto en la parte de adentro de cada línea. Al final voy a tomar la orilla. Al final de esta vuelta llegué a la parte abierta del cuello, pongo 2 hilos y 2 hilos de cada orilla.
y ahí voy a juntarlas con el medio punto y voy a continuar hasta tener los 90 medios puntos. Ahí cierro con un punto deslizado. Vamos a seguir tejiendo la vuelta número 2, una cadena, medio punto doble, lo vamos a tejer tomando el lazo de la cadena de la parte de atrás, medio punto doble, un solo lazo de la cadena de la parte de atrás. Así vamos a tejer la vuelta 2. Voy a cerrar la vuelta número 2, un punto deslizado en el primer espacio. Ahí está cerrada la vuelta 2. Vamos a empezar a tejer la número 3, una cadena. En el mismo espacio vamos a tejer medio punto. Todo el tejido se va a tejer con el punto en el lazo de atrás de la cadena, medio punto, una cadena, pasamos una cadena sin tejer, en la siguiente medio punto, una cadena, pasamos un punto, el siguiente medio punto. Así vamos a estar tejiendo la vuelta número 3. Ok, deslizamos el punto para cerrar la vuelta número 3 en el medio punto. Vamos a tejer la vuelta número 4, 2 cadenas, medio punto doble, lo vamos a tejer como ya les indiqué. Vamos a tejer en el lazo de la cadena de la parte de atrás, medio punto doble, una cadena, pasamos un espacio sin tejer, medio punto doble, una cadena, pasamos un espacio, una cadena, pasamos un espacio, una cadena. Ahí tenemos 3 medios puntos dobles, pasamos un espacio y tejemos un aumento, 2 medios puntos dobles en un solo espacio. Así vamos a tejer toda la vuelta con 3 medios puntos en medio de cada aumento, y estar seguros de que el medio punto, cada medio punto esté arriba del medio punto de la vuelta anterior, que la cadena quede libre igual que la que está arriba. Así vamos a tejer la vuelta 4. Ok, vamos a cerrar la vuelta número 4 con un punto deslizado. Vamos a tejer la número 5. La número 5 la vamos a tejer como la vuelta número 3. La vamos a repetir, una cadena, un punto, medio punto, una cadena, pasamos un espacio sin tejer, medio punto, una cadena, pasamos un espacio sin tejer, así vamos a tejer
la vuelta número 5. Vamos a cerrar la vuelta número 5 con un punto deslizado después de la cadena. Vamos a tejer la vuelta número 6, 3 cadenas. Vamos a tejer medio punto doble, pasamos un espacio en el siguiente, una cadena, pasamos un espacio, medio punto doble, así vamos a tejer la vuelta 6. Deslizo el punto en la cadena número 3 para cerrar la vuelta número 6. Vamos a tejer la número 7 con 2 cadenas y en el mismo punto tejemos medio punto doble y vamos a continuar con 3 medios puntos dobles, uno en cada espacio. En el siguiente tejemos un aumento. Vamos a continuar repitiendo 3 medios puntos, uno en cada espacio, y el siguiente un aumento, 2 medios puntos dobles en el mismo espacio. Así vamos a tejer toda la vuelta número 7. Voy a cerrar la vuelta número 7 y tejemos la número 8. La número 8 vamos a repetir la número 3, que es una cadena. En el mismo espacio tejemos el medio punto por la parte de atrás, una cadena, pasamos un punto, medio punto, va a ser esta vuelta, pasando un punto, es la número 8, una cadena, pasamos un punto, es medio punto. Así vamos a terminar la vuelta 8. Ok, cerré la vuelta número 8, un punto deslizado en la cadena. La vuelta 8 se hizo igual que la vuelta 3. Vamos a tejer la vuelta número 9, repitiendo la vuelta 6. 3 cadenas. Pasamos un espacio de cadena y en el siguiente medio punto doble. Una cadena, pasamos un espacio sin tejer y medio punto doble. Así vamos a tejer la vuelta número 9. Voy a cerrar la vuelta número 9 con un punto deslizado en la tercera cadena. Empezamos la vuelta número 10, que es la misma, la número 3, una cadena en el mismo espacio, tejemos medio punto, una cadena, pasamos un espacio y medio punto, pasamos una cadena y medio punto, una cadena y medio punto. Así vamos a terminar la vuelta 10. Ok, aquí voy a cerrar la número 10. Ahí está cerrada la vuelta número 10. Vamos a tejer la número 11. La número 11 se repite la número 6, 3 cadenas. Pasamos un espacio sin tejer, medio punto doble en el siguiente espacio, una cadena, pasamos un espacio, medio punto doble, así es toda la vuelta, la número 11. Aquí cerré la vuelta número 11 con un punto deslizado en la tercera cadena.
Vamos a continuar con la vuelta 12. La vuelta 12, ya saben que me gusta darles notas. Aquí tengo la vuelta 12. Si la va a querer para una talla mediana, vamos a tejer la vuelta 12 en esta forma, 2 cadenas, y vamos a tejer un medio punto doble en cada espacio, medio punto doble. Así termina usted su vuelta, la número 12, si lo va a querer en una talla mediana. Ahí está, es punto por punto, medio punto doble. Vamos a tejer ahora la vuelta número 12, repitiendo la vuelta 7 si la queremos extra grande nuestra capa. Empezamos la vuelta 12 repitiendo la número 7 para un tamaño extra grande, 2 cadenas, en el mismo espacio medio punto doble, en los siguientes 3 puntos, uno en cada espacio medio punto doble, en el siguiente vamos a tejer un aumento, 2 en un solo espacio, son medios puntos dobles. Así vamos a tejer la vuelta número 12 repitiendo la número 7. Ok, aquí tejí la vuelta número 12 para mí repetir la vuelta 7. Ok, quiero darles las notas que tengo, porque si me preguntan para qué talla lo van a tejer, cuánto van a aumentar y todo eso, yo tengo que ver el video, hacer notas para poder contestar sus preguntas. No hay problema, yo lo hago con todo gusto, pero quiero facilitarles lo más que pueda. Aquí esto ya se los expliqué. Esta es una sola vuelta, la vuelta 12 para la mediana, y repetir en lugar de la 12 la 7 para extra grande. Ok, me van a preguntar para la talla grande. Usted teje la vuelta 12 regular que les mostré para la grande, y van a tejer después de la vuelta 12 una vuelta extra que es la vuelta 4. Esta vuelta no se va a enumerar, usted la marca. Esta vueltecita que va a ser después de la 12, usted la marca y la olvida, y sigue con la vuelta 13 que vamos a tejerla ahorita. Ok, vamos a continuar. Les voy a mostrar la nota porque ya saben cómo hacer cada vuelta. Después de que usted definió cuál es la talla que está haciendo, a cualquier talla vamos a continuar de la vuelta 13 a la vuelta 17. Usted va a repetir en la 13, vamos a repetir la 3, en la 14 repetir la 4, en la 15 la 3, en la vuelta 16 vamos a repetir la 6, en la vuelta 17 vamos a repetir la 12. Esta vuelta 12 la va a hacer normal como les presenté la primer vuelta 12, es esta. Si usted mira según el estambre, si usted tiene su estambre muy delgado y la ve angosta, estrecha, usted puede tejer en lugar de la 12 la vuelta 7 para que se extienda más. Es como usted vea el tejido. También
después de la vuelta 12. Si lo ve muy estrecho en la talla grande, va a tejer una vuelta extra, la vuelta 4, después de la 12. Usted la marca, esta vuelta no la cuenta, la marca y ahí la deja perdida, no la toma en cuenta después de la 12. Ahora vamos a tejer de la 13 a la 17. No le anoté aquí, son 4 veces más. Ahí está. De la 13 a la 17, 4 veces vamos a tejer estas vueltas. Es 1, 2, 3, 4, 5. Si las 4 veces usted necesita aumentar después de la 12 la vuelta extra número 4, o 3 veces después de la vuelta 12, lo puede seguir aumentando la vuelta 4, una vuelta extra, y la va marcando. Voy a continuar yo con mi tejido. Voy a repetir la vuelta 3. Voy a empezar a tejer 4 veces de la 13 a la 17. Como ya les expliqué, si hago un cambio de algo, yo les voy a hacer notar en qué vuelta estoy aumentando o cambiando. Esta vuelta 7, no sé si la voy a volver a repetir en lugar de la 12, según la mire. Yo les indico. Aquí voy a empezar la vuelta 3, que es pasando un espacio y es medio punto. Voy a continuar. Ok, aquí termino. Aquí empiezo la vuelta 13 a la vuelta 17. 4 veces se va a tejer. Aquí tengo 1, 2, 3 y 4. Aquí estoy tejiendo una más. En total tejí 5 veces de la vuelta 13 a la vuelta 17. Ok, en vez de 4 veces tejí 5 veces de la 13 a la 17. Usted le puede tejer las veces que quiera de la 13 a la 17. Aquí voy a continuar tejiendo la vuelta 18. Vamos a repetir la 3, la vuelta 19, vamos a repetir la 6, la vuelta 20, vamos a repetir la 3, la última, la 21, vamos a repetir la 12 y terminamos. Estas 4 vueltas 18, 19, 20 y 21 las va a tejer cuando ya tenga decidido cuántas vueltas va a repetir y tenga lo largo que necesite o que le guste. Ok, ahí terminé la vuelta 21 repitiendo la vuelta 12. Ya corté el hilo, perdí la punta y ya está terminado. Ok, ahí está terminada. Usted ve la parte de abajo. Ahí está todo. El cuello no lo cosí. Usted lo puede coser 2 o 3 pulgadas según lo que le guste de alto el cuello. Está amplio el cuello, así de que no ajusta. A mí me gusta así abierto. Le puedo poner un broche en esta parte si lo quiero un poquito más recogido el cuello. Ok, no se olvide darle like al video si le gusta, compartirlo también.
Está precioso, está muy fácil. Espero que le guste. Si no está suscrito, hágalo para que tenga todos los videos que vienen. Gracias, saludos a todos y un abrazo.